En el futuro ya no dirás, oye, Siri, sino, oye, hígado, ¿por qué me siento mal? Y contestará, sé lo que has comido, estoy estresado. Ese es el futuro, justo ahí, y no falta mucho para eso. ¿Durante nuestra vida? Sí, creo que sí. Eso es una locura. El cáncer es un trastorno de identidad disociativo del cuerpo en lugar de la mente. No es necesario matar las células ni usar quimioterapia tóxica. A menudo puedes forzar la reconexión eléctrica de la célula, lo que ayuda a tratar defectos de nacimiento, lesiones, cáncer y enfermedades degenerativas. Después de eso es como, ¿qué órganos prefieres? Esto significa que estamos en camino de entender cómo los humanos pueden regenerar dedos, extremidades, órganos. La respuesta es sí. Los futuros niños leerán sobre nosotros y dirán, un momento, ¿me estás diciendo que esas personas nacieron en cualquier tipo de cuerpo que les tocó? Con todas sus limitaciones, susceptibilidades, defectos de nacimiento, ¿tendrían que quedarse en ese cuerpo toda su vida? ¿Nadie se aseguraba de que todos pudieran tener el cuerpo que querían? ¿Cómo podíamos vivir así? Hola, soy Mayim Bialik. Y yo soy Jonathan Cohen. Bienvenidos a nuestro análisis. ¿Qué pasaría si pudieras hablar un idioma completamente diferente que no tuvieras que aprender porque está codificado en tus células? Mayim, ¿a qué te refieres? Hoy vamos a hablar con un científico informático y biólogo que nos ayudará a entender cómo hay tantos tipos diferentes de inteligencia en nuestros propios cuerpos con los que ya sabemos cómo comunicarnos. Pero realmente implicará una expansión de nuestra capacidad para abrir nuestra comprensión de nosotras mismas, de nuestra experiencia consciente y de la manera en que nos comunicamos. Y esto puede aplicarse al cáncer, puede aplicarse a la longevidad e incluso puede aplicarse a la comunicación con inteligencias fuera del mundo en el que vivimos. Este es un episodio que fusiona ciencia y espiritualidad con implicaciones muy prácticas. Por ejemplo, ver cómo se puede eliminar el cáncer del cuerpo cambiando las señales bioeléctricas del cuerpo. ¿Podemos revertir el envejecimiento? ¿Incluso podemos regenerar extremidades? Desafía lo que creemos que es posible a través de un enfoque y una tecnología totalmente nuevos que nuestro huésped está desarrollando. El Dr. Michael Levin es profesor distinguido de biología en la Universidad de Tufts y dirige el Centro de Descubrimiento Allen. Como decíamos, su formación es en informática y biología, pero su laboratorio estudia cosas tan diversas como los conceptos de cuidado en el budismo y cómo pueden aplicarse a nuestro concepto de mente y cognición basal. ¿Qué? Su laboratorio cultiva gusanos con 2 cabezas, donde antes había una sola cabeza. Puede hacer crecer extremidades en otras partes del cuerpo de los animales como una forma de entender los mecanismos de señalización y, en particular, la electrofisiología. Más adelante en el episodio, profundizamos en una de las miradas más fascinantes sobre cómo podría ser realmente el futuro de la humanidad a medida que la tecnología que él está desarrollando en este momento escala y se implementa para la gente común. Y no te decepcionará la comprensión del Dr. Levin sobre experiencias fuera del ámbito físico, de las cuales está feliz de hablarnos. Y va a explicar desde una perspectiva electrofisiológica qué es realmente el trauma y cómo el cuerpo literalmente lleva la cuenta. Dr. Michael Levin, bienvenido al análisis. Break it down. Oh, muchas gracias, me alegro de verte. Queremos hablar contigo de muchas cosas, y todo lo que se relaciona no solo con nosotros mismos, sino con quiénes somos y cómo podemos entender quiénes somos, en muchos casos, a partir de la forma en que nuestros cuerpos se comportan. Te acercas y piensas en reprogramar el cáncer, hacer crecer extremidades, desafiar el envejecimiento, así como muchas otras cosas. ¿Cómo puedes empezar a explicarle a la gente cómo piensas sobre estos problemas tan significativos de una manera diferente a como lo hace la mayoría de las personas? Empecemos desde el principio. Todos emprendemos un viaje. Comenzamos la vida como un ovocito no fertilizado, una pequeña burbuja de química y física, o al menos creemos que se describe bien por la química y la física. Y luego, eventualmente, terminamos siendo sujetos de la psicología, el psicoanálisis, la amistad, el amor, todas esas cosas. Así que una de las cosas que me interesa mucho es cómo llegamos ahí, porque a mucha gente le gustan las categorías binarias. Les gusta pensar que, esto es un mecanismo y esto es un ser cognitivo, pero en realidad atravesamos todas esas disciplinas, por así decirlo, en nuestro viaje.
La biología del desarrollo muestra que es un proceso continuo, no hay un momento mágico en que de repente eres cognitivo. Y por eso, lo que me interesa mucho es, para nosotros, con nuestra capacidad de aprender y resolver problemas orientados a objetivos y esperanzas y sueños y todas estas cosas, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es su base, verdad? Para mí, tanto en términos de información como de mecanismo. Y entonces eso te permite hacer algo muy poderoso. Permite usar herramientas de la ciencia del comportamiento o neurociencia cognitiva en células, órganos y tejidos para evaluar resultados. Es un programa de investigación. Así es como pensamos en esto. Entonces, para no hacer el cuento largo, resulta que si aplicas esas herramientas fuera del cerebro, obtienes muchos descubrimientos nuevos e interesantes. Y entonces puedes, en vez de microgestionar las propiedades moleculares de células cancerosas o embrionarias para regeneración y similares, resulta que puedes comunicarte con ellas porque son agentes de procesamiento de información que tienen memoria, capacidad de resolver problemas y así sucesivamente. Y eso abre todo tipo de oportunidades biomédicas, así como muchas otras. ¿Puedes explicar a las personas qué es lo que tiene el cuerpo que funciona como una especie de sistema donde puedes descomponerlo en partes que también es necesario entender como sistemas? ¿Y cómo algo como el cáncer interfiere con nuestra comprensión básica del organismo? Claro, te cuento la historia general y podemos profundizar donde prefieras. Fundamentalmente todos somos inteligencias colectivas en el sentido de que no somos una especie de mónada indivisible. Estamos compuestos de partes, nuestros cuerpos están compuestos de partes. Y tienes que preguntarte, ¿cómo sé cosas que mis neuronas individuales no saben? Y lo que es, quiero decir, yo llamo a esas políticas y mecanismos, los llamo una especie de pegamento cognitivo. Es la forma en que estas cosas se unen para formar un sistema que sabe más de lo que saben las partes. Y así que, por supuesto, como todos ustedes saben, tenemos muchos avances en ese aspecto en la neurociencia. Pero resulta que la evolución descubrió esto hace mucho tiempo y mucho antes de que tuviéramos cerebro o neuronas o algo por el estilo. Y la razón por la que nuestro cerebro y cuerpo realizan estas increíbles funciones, como establecer objetivos, almacenar recuerdos, etc., se debe a que todas esas capacidades existían hace mucho tiempo. De hecho, comenzaron en la época de las biopelículas bacterianas. Y de hecho todos los mismos mecanismos, es decir, los canales iónicos, los neurotransmisores, las sinapsis eléctricas, todas estas cosas evolucionaron hace mucho tiempo y cumplen exactamente la misma función. Es decir, forman redes que piensan en cosas más grandes que las partes individuales. Todos fuimos células individuales en el desarrollo y la evolución, por lo que algo debe unirlas y guiarlas hacia un objetivo mayor. Resulta que eso es bioelectricidad o electrofisiología, como les gusta decir a los neurocientíficos. Entonces, la idea es, ya sabes, esto es algo que digo mucho, la naturaleza es muy redundante. Ya sabes, ella tiene un conjunto fenomenal de diseños. Y para tener esta conversación que estamos teniendo con satélites y, ya sabes, señales y computadoras y mesas y este tipo de interacción consciente, lo que está involucrado es un factor de complejidad, pero no necesariamente cambia el núcleo. Así que nuestra comprensión puede estar a nivel celular. Hablemos un poco sobre el cáncer y cómo eso interrumpe el tipo de proceso normal del organismo. Sí, describiría el cáncer como un trastorno de identidad disociativo, pero es un trastorno de identidad disociativo del cuerpo en lugar de la mente. Entonces, lo que ocurre durante el desarrollo es una ampliación del licoide cognitivo, que se define como el tamaño del objetivo más grande que cualquier sistema puede perseguir. Puedes imaginarte metas diminutas de las células bacterianas. En cualquier caso, una célula intentará manejar cosas como el pH, ya sabes, el estado metabólico, cosas así. Así que metas pequeñas, pequeñas, diminutas. Pero la morfogénesis o la capacidad de crear un cuerpo a partir de células, la capacidad de grupos de células para autoensamblarse en un cuerpo, tiene metas grandes y grandiosas. Y a esto me refiero. Si tienes una salamandra o ajolote, tendrá una extremidad compleja. Esto lo hacen constantemente. Se arrancan las piernas de un mordisco. Si se arrancan la pierna en cualquier punto del eje, las células entran en acción. Regeneran la misma extremidad y luego se detienen. Lo asombroso es que saben cuándo hacerlo. Cuando se detienen cuando han alcanzado el objetivo correcto en el espacio anatómico, han restaurado el mismo patrón. Si observas el tamaño de lo que los impulsa y aquello que, una vez que lo alcanzan, se detienen, también conocido como un objetivo, es enorme, más grande que cualquier célula. Ninguna célula sabe qué es un dedo o cuántos debe haber, pero el colectivo sí lo sabe.
Y entonces lo que ha pasado durante el desarrollo es que, y específicamente esto se implementa mediante redes eléctricas, la escala de los objetivos que el sistema puede perseguir ha crecido radicalmente y luego crece aún más cuando tenemos cerebros y todo eso. Lo que ocurre en el cáncer es que cualquier sistema que utilice algún mecanismo para escalar su potencial cognitivo tendrá un modo de fallo. Este modo de fallo se debe a alguna razón, que puede ser el estrés, puede ser una mutación en algunos casos o muchas otras causas. Las células individuales o subunidades, porque no necesariamente tienen que ser células, pero las subunidades individuales se desconectan de esa red eléctrica. Al desconectarse, su licón cognitivo vuelve a ser como su antiguo yo unicelular, ¿cierto? Así que ese licón también es la frontera entre el yo y el mundo, y en cuanto se reduce para esa célula individual, el resto del cuerpo simplemente es el entorno exterior. Regresamos a ser organismos unicelulares. El cuerpo solo es entorno. Así, actuamos como antes en ese entorno. Vas donde la vida es buena, te reproduces y comes lo que quieras. Eso es metástasis. Así que el cáncer es la ruptura del sistema de memoria que les permitía recordar que no son solo células individuales, sino parte de algo que trabaja en un objetivo. Y esa forma realmente extraña de pensar sobre ello en realidad nos llevó a un nuevo tipo de terapia, porque lo que hemos podido demostrar primero en sistemas modelo y ahora vamos camino de hacerlo con los humanos. Demostramos que en esos casos no es necesario matar las células ni usar quimioterapia tóxica. No tienes que intentar arreglar, si es que siquiera hay una lesión genética, no tienes que intentar arreglarla. En muchos casos puedes forzar que la célula se reconecte eléctricamente con sus vecinas y adquiera el estado bioeléctrico adecuado. Y luego continúa como parte del grupo haciendo lo que sea que estaban haciendo. Creo que es realmente, ya sabes, uno de esos momentos fractales, ¿verdad? Donde se puede ver cuánto lo micro imita a lo macro. No quiero ser irrespetuosa, pero a menudo la gente acusa a otros de ser como un cáncer, ¿verdad? Alguien invade su espacio y territorio. Pero es interesante pensar que somos organismos complicados y creemos que tenemos muchos más recursos disponibles, pero en realidad operamos como un conglomerado de unidades mucho más pequeñas que obedecen reglas muy simples. No quiero incomodarte con lo que voy a decir a continuación porque entra en lo esotérico o místico, pero la gente piensa que, ya sabes, intentan describir el cuerpo como una frecuencia energética. Y si de alguna manera te disocias o desconectas, entonces, ya sabes, partes de ti mismo se desprenderán. No estás logrando el propósito del alma, dirán. Y que cada uno de nosotros ha venido aquí con un propósito y una razón de ser, y que todos nuestros cuerpos están funcionando para ese fin. Si te desvías, hemos hablado con personas que dijeron que cuando su vida se salió de rumbo, volvían al hospital y seguían enfermándose. Ahora, eso es una simplificación excesiva de lo que estás diciendo, pero solo estoy tratando de ver una conexión entre eso. Si nos salimos de la red bioenergética, ya sabes, ¿cómo nos aseguramos de que seguimos manteniendo nuestra conexión de esa manera? Si tienes un sistema, digamos un reloj mecánico o algo así que está en el extremo más bajo del espectro cognitivo, y no es cero, por cierto, pero no creo que lo sea, pero digamos, ya sabes, está en el extremo. Ese tipo de cosas solo sufren daños físicos como enfermedades orgánicas. Pero a medida que uno avanza a lo largo de ese espectro, termina en sistemas que tienen cada vez más competencia cognitiva. Podemos discutir su verdadero significado, pero esos sistemas son vulnerables a una alteración distinta, no causada por enfermedad orgánica. No hay nada físicamente mal con ellos, no hay nada físico que reconectar, pero existen patrones, específicamente ya sea patrones fisiológicos o patrones de pensamiento. Cuando digo pensamiento me refiero a recuerdos y preferencias, incluso en bacterias y cosas similares. No hablo de pensamientos complejos como los humanos, sino de la idea de un pensamiento que rompe al pensador, ¿no? Realmente no hay ninguna entrada que puedas darle a una calculadora normal que la haga fallar y cause daño, pero sí existen entradas, es decir, estímulos sensoriales que no rompen a los organismos, pero que sí van a cambiar permanentemente, o al menos de manera muy fuerte, los aspectos cognitivos. Y esos, por supuesto, llegan hasta los componentes moleculares del cuerpo. Y esto
También debería mencionar esto porque mucha gente piensa que la conexión mente-cuerpo es algo raro, como esotérico o místico. Pero seamos claros, el movimiento voluntario regular y cotidiano, cuando te levantas por la mañana, tienes estos objetivos increíblemente abstractos y de alto nivel, ya sabes, metas de juego, metas financieras, metas sociales, lo que sea. Para que puedas hacer cualquiera de esas cosas, los iones tienen que moverse a través de la membrana de tus músculos. Así que la química tiene que bailar de acuerdo en última instancia con cosas extremadamente abstractas. Así que todo esto es, quiero decir, este tipo de cosas, patrones de experiencia, recuerdos, antecedentes, estas cosas que son formadas por tus células y tejidos, ¿cierto? Y ahora tenemos formas de leer algunas de ellas y afectarlas, etcétera. Todo eso importará. Así que creo que, ya sabes, mirando hacia adelante a una especie de, casi podrías llamarlo una psiquiatría somática, ¿verdad? El estudio de no es el hardware físico el problema, sino patrones de procesamiento de información que deben corregirse para la salud. Escuchamos a muchas personas en círculos holísticos y de salud alternativa hablar sobre elevar tu vibración, ¿verdad? Necesito elevar mi vibración. Y esto es algo con lo que, ya sabes, tengo un poco más de dificultad, especialmente porque pienso en la vibración en términos de frecuencia y quiero explicar la longitud de onda a todos. Y también hemos hablado con muchos practicantes que conectan muy bien estos mundos y muchos están formados en biología o en física y tienen algún tipo de explicación de lo que eso significa. ¿Puedes, si voy a preguntar de la manera más simple y tonta de hablar de esto, podemos saber cuándo las células están felices? Podemos saber cuándo los sistemas están contentos más allá de simplemente mantenerse estables donde están, ¿verdad? ¿Hay alguna manera de observar y decir, este es un sistema en resonancia? ¿Es un sistema que podría describirse como vibrando a una frecuencia más alta? Sí, interesante. Hay dos partes en esto, una que creo que tenemos bastante clara y otra que apenas estamos empezando a analizar. Lo único que podemos decir es que, y entonces, volviendo a lo básico, si digo que un grupo de células tiene un objetivo, por ejemplo, el objetivo podría ser crear algún tipo de estructura morfogenética. La forma estándar de pensar sobre esto que todos aprendimos en nuestras clases es que, mira, en ese nivel nada sabe nada, es un montón de química que sigue reglas químicas locales. De acuerdo, eso es algo específico, pero aclaremos que no es un resultado, sino una suposición. Y la suposición es que ese tipo de fenómenos van a ser susceptibles a modelos que son así como modelos de lazo abierto, donde simplemente sigues el proceso, sigues las reglas y luego ocurre la emergencia y entonces la complejidad toma el control. Y luego, mira, tengo un ajolote o un elefante o algo así. Ese es un conjunto de modelos, pero otro conjunto pregunta cómo sabemos si es de lazo abierto y si ponemos una barrera entre eso y sus objetivos, ¿qué pasa? Y resulta que en realidad ese tipo de modelos de lazo abierto no se ajustan para nada a los datos, porque la mayoría de las veces, si intentas evitar que el sistema alcance su objetivo, no solo seguirá intentando. Correcto, hay un punto de ajuste al que intenta llegar de forma homeostática, pero suele ser muy ingenioso y encuentra nuevas maneras. Si lo evitas, podría darte muchos ejemplos. El ejemplo es que no te permiten salir con él y dices, encontraré la manera. Y encuentras la manera, ¿verdad? Y absolutamente, ¿verdad? Empezando por el hecho de los simples hechos del desarrollo regulativo, donde divides un embrión a la mitad y no obtienes dos medios cuerpos, obtienes gemelos monocigóticos. Ese es solo el primer ejemplo. Podríamos seguir y seguir. El punto es que si intentas desviar estas cosas, ellas intentarán resolver el problema lo mejor que puedan. Y por cierto, si no pueden, a menudo encuentran nuevas metas que asumir. Podríamos hablar de eso. Y entonces, ya sabes, en todos estos casos, una cosa que puedes hacer es medir. Así que esto es ahora, ¿cómo sabemos si están felices? Primero que nada, podemos medir hasta qué punto siguen intentando recrear un estado al que no pueden llegar. Muchas veces podemos verlo. Y también hay otra cosa que podemos hacer, que es medir el estrés. Una de las cosas afortunadas para nosotros, aunque haya otras que no sepamos, es que la evolución reutilizó moléculas tempranas usadas para el estrés molecular, como cuando las proteínas se pliegan mal o el ADN se daña. La evolución las ha reutilizado para tipos de estrés realmente abstractos y de alto nivel, como, oye, tu ojo está en el lugar equivocado, ese tipo de cosas. Y entonces eso significa que al observar el nivel de estos marcadores de estrés, podemos decir hasta qué punto este sistema se estabiliza en un nivel bajo. Ya sabes, la felicidad es otra cosa, pero hasta qué punto el sistema se estabiliza. Y esa es la parte que tenemos razonablemente controlada.
La parte que aún no tenemos controlada es la resolución de problemas, que es principalmente lo que estudiamos en términos de inteligencia, porque es algo observable en tercera persona que todos pueden ver. Eso es solo una parte de la inteligencia. La otra es el juego creativo, que no busca resolver problemas concretos, sino que es una especie de, ni siquiera sé qué es, pero exploración y juego y cosas así. Y luego puedes empezar a pensar en cosas realmente extrañas, como por ejemplo la jerarquía de Maslow. Miras las células y dices, ok, metabólicamente estás bien, ya está cubierto. Nada está lesionado ni dañado, pero parece que sigues intentando construir una extremidad u ojo. Algo no está satisfecho. ¿Qué es y hasta dónde podemos llegar? Y entonces esta pregunta de, no sé si feliz como tal, pero la pregunta de, ¿qué estás tratando de lograr? ¿Qué tan lejos estás de lograrlo? ¿Qué tan estresado estás por no estar ahí? Todas estas son preguntas científicas muy manejables y buenas que realmente podemos abordar ahora. Creo que es interesante volver al tema del cáncer y explicar lo que significa reconectar un grupo de células cancerosas o células al sistema más grande y lo que observaste, porque creo que esto le rompe un poco la cabeza a la gente al pensar, oh, no tenemos que recurrir a la quimioterapia potencialmente algún día si esto se desarrolla más completamente. ¿Puedes explicarle a la gente la investigación que has realizado y sus implicaciones? Este es un buen momento para hablar de bioelectricidad, o como la llamamos, electrofisiología. Creo que ese es un buen marco para entender formas de abordar el cáncer, desde adentro hacia afuera o de abajo hacia arriba. Así que te dejaremos cubrir ambas cosas en esta respuesta, si no te importa. Claro, y quiero empezar diciendo, primero, que no soy médico. Segundo, no le estoy diciendo a nadie que no vaya a recibir su quimioterapia. Si tu médico lo recomienda, está bien, aún no tratamos pacientes. Esto es ciencia básica, pero avanzamos en esa dirección. Entonces, lo interesante del cáncer es que creo que una forma de abordarlo es preguntarnos por qué existe algo más que cáncer. En otras palabras, ¿por qué las células individuales que alguna vez fueron amebas, que eran organismos independientes, de repente se unirían y pasarían su tiempo construyendo esta estructura increíblemente grande y compleja? Entonces, cuando observamos un embrión, lo que en realidad estamos viendo son millones de células y dentro de ellas millones de redes moleculares. ¿De qué hay uno solo? Cuando ves un embrión dices hay un embrión. ¿De qué hay uno solo? De lo que hay uno solo es de alineación. Aquí todos los componentes del sistema están alineados para realizar un viaje específico en el espacio de posibilidades anatómicas. Todos están de acuerdo en que así es como reducimos el error desde donde estamos ahora. Somos una blástula, necesitamos ser una gástrula, luego necesitamos ser otra cosa. Viajan juntos en ese espacio. Entonces, para que todas las células estén en la misma página sobre lo que van a construir, tienen que compartir una memoria, tienen que tener una fusión mental, por así decirlo. Y la forma en que la mente y una manera que la evolución ha elegido, aunque podrían haber muchas otras, pero una manera que la evolución ha elegido para hacerlo es con estas cosas llamadas uniones gap. Estas uniones gap son básicamente sinapsis eléctricas. Y hay algo muy interesante y especial sobre ellas. Imagina dos células aquí sentadas, una al lado de la otra, y van a enviarse una señal química clásica. Así que algo le pasa a la célula A y envía una señal química a la célula B. La célula B la recibe y nota que viene del exterior, así que sabe que no le ocurrió a ella. Esa señal es de alguien más, puedo ignorarla o actuar, pero sé que no es mi información. Las uniones gap son distintas. Las uniones gap son cuando tienes dos células y hay literalmente es una pequeña estructura proteica como piensa en una escotilla de submarino. Básicamente es como una cosita que se acopla con las de la célula vecina. Y si haces eso, moléculas pequeñas como moléculas muy pequeñas, ciertamente iones y corriente y cosas así, pero también calcio y otras cosas pueden pasar de una célula a otra. Ahora piensa qué ocurre con dos células unidas por uniones gap. Si una célula recibe un estímulo y sufre daño, hay un aumento de calcio. El pico de calcio se propaga directamente desde el interior de una célula hacia el interior de la otra célula. Esa otra célula, si esa señal de calcio es un signo de daño, esa otra célula no tiene forma de saber que eso no me pasó a mí. En otras palabras, ese recuerdo del daño es el mismo aquí que aquí. Así que en lugar de tus pensamientos y mis pensamientos, ahora son nuestros pensamientos. En otras palabras, hemos tenido esta experiencia porque ya no puedo como célula B, ya no puedo distinguir cuáles son mis pensamientos y cuáles son tus pensamientos, parcialmente, ¿verdad? No es un mapa completo o, ya sabes, no es un mapa completo, pero el punto es que puedes y hay muchos otros trucos involucrados aquí.
Pero el punto es que al hacer conexiones eléctricas, terminas con un colectivo que tiene una especie de fusión mental de sus partes, donde los pensamientos que todos tienen son A más grandes y B integran áreas más grandes de espacio y tiempo. El licón cognitivo crece, tienen más capacidad de cómputo y están alineados hacia los mismos objetivos. Porque todos comparten la misma visión de cuál es el estado correcto, ¿verdad? Es la forma de una extremidad o lo que sea. Eso es lo que pasa en el cáncer. Así que piensa en lo que podría pasar si hay un montón de células, todas están conectadas, todas están trabajando en construir algún tipo de órgano bonito. Supongamos, por ejemplo, que existe mucho estrés crónico. Esto también puede ocurrir debido a ciertos tipos de mutaciones. Los oncogenes también lo hacen. Primero cierran las uniones gap, así funciona. Una vez que una célula ha estado experimentando estrés de manera constante, todavía tienen rutas que quedaron de su pasado unicelular, de su largo y antiguo pasado evolutivo que dice, si estoy en un mal ambiente, tengo que salir de aquí, ¿verdad? Me voy a ir. Y entonces en algún momento lo que pasa es que esa conexión eléctrica empieza a debilitarse. Pero mientras más se debilita, más esa célula puede considerar estados de objetivo que son bastante diferentes a los de todos los demás. Y mientras más hace eso, más es capaz de regular y cerrar aún más las uniones y así sucesivamente. Así que obtienes este ciclo de retroalimentación positiva, donde se vuelve cada vez más fácil para ella tener, voy a decir, pensamientos de irse. Lo que eso realmente significa es diferentes puntos de referencia para las cosas que va a intentar lograr. Y para cuando se desconecta completamente del resto del colectivo, todo lo que puede recordar son los pequeños objetivos de un organismo unicelular. Y así volvemos a esta reducción de la frontera entre el yo y el mundo, ¿verdad? El yo es lo que intentas controlar. Y sí, y luego puede irse y hacer lo que sea, y todo esto es una ruptura de un asombroso sistema eléctrico basado en la electricidad que permite al grupo tener una identidad por encima de cualquiera de sus partes. Quiero decir, es fascinante pensarlo de esa manera. ¿Cómo reconectarlo con sus partes o con el todo más grande, debería decir? Sí, está bien. Entonces, en algún momento entre 2000 y 2002 desarrollamos la primera tecnología para leer y escribir, la lectura y escritura no invasiva de los patrones bioeléctricos del cuerpo. Antes se usaba electrofisiología, pinchando cosas con electrodos uno por uno. Empezamos a usar tintes fluorescentes sensibles al voltaje, así que esto es un químico con el que lavas a tu animal, probablemente ya sabes, un órgano, lo que sea, en esto, y fluorece. Emite luz dependiendo del voltaje local, así que puedes mirar hacia abajo y de una vez puedes ver el mapa de voltaje de toda la cosa. Así que eso es una cosa que desarrollamos. La otra cosa que desarrollamos son herramientas a nivel de biología molecular para revisar esos patrones. Si ves un patrón que no te gusta, te explicaré cómo funciona para que lo revises. Lo que descubrimos es que en un sistema modelo comenzamos con renacuajos y por lo tanto con embriones de rana. Es mucho más fácil hacer este tipo de cosas. Son transparentes y se puede ver todo lo que se hace. Descubrimos que al introducir oncogenes humanos en estos renacuajos forman tumores. Y si haces un mapa de voltaje del animal una vez que tiene esa oncoproteína expresada, lo que empiezas a ver son lugares donde el estado bioeléctrico de las células difiere del resto del patrón. Existen patrones específicos que indican cómo debe lucir un ojo o una cara. Estos estados bioeléctricos son memorias. Codifican los prepatrones que luego guían la expresión genética y la morfogénesis de todos los diferentes órganos del cuerpo. Puedes ver células alejándose, lo que ya es una modalidad diagnóstica gracias a estas imágenes no invasivas. Y en algún momento, ¿verdad? Todos vamos a tener algún tipo de crema y ya sabes, en tu teléfono habrá algún tipo de cosa donde puedas escanearlo y puedas hacer eso. Y también en cirugía, cuando el cirujano está tratando de averiguar cuánto debe remover, él llevará puestos unos lentes de realidad aumentada o el robot los llevará, que en realidad muestran el borde de donde las células tienen un estado eléctrico anómalo, ¿verdad? Así que todo esto es una modalidad diagnóstica. Así que lo primero es que necesitas poder verlo. Y podemos verlo antes de que las células realmente se transformen por completo. La pregunta es, si identificas el patrón y notas que las células se desvían, ¿puedes hacer que vuelvan al patrón correcto? Y una forma de hacer eso, entonces una de las cosas que desarrollamos es, primero, preguntarnos, ¿de dónde viene el voltaje en primer lugar?
Entonces tienes tu célula. En el exterior de la célula hay una membrana, es una membrana plasmática lipídica que cubre la célula. Dentro de esa cosa están incrustadas un montón de pequeñas proteínas llamadas canales iónicos. Y estas son pequeñas puertas que permiten que elementos como el potasio, el sodio y el cloruro entren y salgan de la célula. Bueno, los neurocientíficos, por supuesto, estudian estas cosas todo el día, pero cada célula de tu cuerpo tiene esto, ¿verdad? Esto no es algo nuevo para los iones o neuronas. Todas las células lo hacen. Entonces, lo que puedes hacer cuando ves un potencial de voltaje aberrante es hacer una de dos cosas. Puedes usar medicamentos para abrir o cerrar los canales existentes o introducir nuevos. Y así fue como empezamos. Empezamos introduciendo nuevos canales iónicos que eran dominantes, que simplemente tomaban el control del voltaje y lo ajustaban a lo que quisieras configurarlo. Y eso fue lo que hicimos. Básicamente inyectamos el oncogen y al mismo tiempo inyectamos un ARN que codifica un canal iónico capaz de controlar y restablecer el voltaje. Y efectivamente lo que vimos fue que estas células no murieron, no desaparecieron, la oncoproteína no se fue. Está muy bien expresado, la célula sigue produciendo eso, no es la genética la que manda, sino la fisiología. Y así, la célula simplemente continuaría siendo parte de esa red eléctrica, trabajando en hacer buena piel, buen músculo, lo que sea, lo que estuviera haciendo. Así que esa es la estrategia básica. Obviamente, realizas un trabajo que tiene consecuencias e implicaciones realmente enormes, en el mejor sentido de la palabra. Pero también quiero retomar esta idea de cómo lo que haces nos ayuda a comprender, ¿verdad?, qué estamos haciendo aquí y cómo vivimos. Y mucha gente vería tus campos de estudio y diría como, oh, él puede hacer crecer, ya sabes, 8 patas en, ya sabes, la frente de una criatura. Y ya sabes, todas las cosas increíbles que tienes la oportunidad de explorar. Pero ya sabes, te pregunté, ¿podemos saber si una célula está feliz? ¿Podemos saber si un sistema está feliz? Y lo preguntaban un poco en broma, pero tú hiciste, ya sabes, un estudio muy interesante sobre algunos de los conceptos del budismo y cómo podrían ayudarnos a entender a nivel celular. Y de lo que hablas es de eso. El cuidado, y lo llamas cuidado con C mayúscula, la noción de cuidado es un eje robusto, práctico y dinámico que formaliza los conceptos de orientación a objetivos, estrés y la escala de la inteligencia. Así que me encantaría que explicaras cómo tu investigación y tu comprensión del marco de, digamos, la transferencia de información iónica más pequeña entre células, cómo eso puede aplicarse a lo que significa, digamos, ser cuidado. Que en algunas tradiciones, ya sabes, como el budismo, afirman, ya sabes, como poner su bandera en la satisfacción, la atención plena, todas esas cosas. ¿Puedes explicar dónde esos dos mundos realmente pueden encontrarse? Claro, sí. Solo para dar un paso atrás sobre nuestro trabajo, quiero decir una forma. Bien, como dijiste, algunas personas ven nuestro laboratorio y dicen, ellos hacen aplicaciones para defectos de nacimiento, regeneración, cáncer, ese tipo de cosas. Esto es cierto. Pero otra forma de verlo, y esta es la forma en que yo lo veo, es que todas esas cosas son sumamente importantes, pero en un nivel profundo. Son aplicaciones que básicamente ponen a prueba algunos de nuestros enfoques filosóficos hacia las cosas. En otras palabras, tenemos algunas formas de pensar sobre lo que significa ser una mente encarnada en el mundo físico, lo que significa tomar decisiones, tener metas, escalar tu cognición, cómo llegamos aquí, todo ese tipo de preguntas. Si vas a tener teorías sobre esas cosas, no basta con simplemente filosofar. Hemos estado haciendo eso durante miles de años. Pero si podemos entrar en contacto con experimentos empíricos y decir, tenemos este tratamiento médico que no existía antes, precisamente porque tenemos una forma de pensar sobre la inteligencia colectiva, sobre lo que significa tener una frontera entre un ser y su entorno, y así sucesivamente. Entonces ahora puedes saber si has hecho algún progreso, ¿verdad? Así pues, en cierto modo, todas estas prácticas biomédicas y parte de la bioingeniería que realizamos no son más que una prueba empírica de algunas ideas profundas. Y la idea profunda que me gustaría mencionar aquí es, y que creo que está muy relacionada con la pregunta de qué somos y qué estamos haciendo aquí y todo este tipo de cosas, es la noción de ceguera mental. Lo que quiero decir con ceguera mental es la idea de que nosotros, como humanos, debido a nuestro propio pasado evolutivo, realmente somos muy limitados en nuestra capacidad para detectar otras mentes.
Destacamos al notar objetos medianos moviéndose a velocidad media en 3D. Si es un ave, un mamífero o un pulpo, a veces entendemos que hacen cosas interesantes en el espacio tridimensional. Entonces decimos, ya sabes, hay otro ser cognitivo y así sucesivamente. Pero la evolución ha estado, y creo que incluso más allá de eso, creando inteligencia en todo tipo de otros espacios extraños y en escalas raras que realmente nos cuesta imaginar. Así que nuestros intentos de dominar la morfogénesis, es decir, la capacidad de las células de trabajar juntas para construir cierto tipo de cuerpos, yo veo la morfogénesis como el comportamiento de una inteligencia semi-alienígena que opera en un espacio problemático extraño, un espacio anatómico. Cuando la gente pregunta cómo sabe cuántos dedos hacer, los biólogos moleculares responden que eso está mal, no sabe nada. No, en realidad sí lo sabe, porque utiliza algunos de los mismos mecanismos y algoritmos que los animales que tienen memoria y persiguen comportamientos dirigidos a objetivos, y así sucesivamente. Y si ni siquiera podemos comprender el hecho de que las células y los tejidos tienen objetivos y almacenan recuerdos y tienen preferencias y cosas así, recientemente hemos descubierto que las redes moleculares, así que ni siquiera hablemos de una célula, incluso una pequeña red molecular como una vía o una red reguladora de genes, pueden tener varios tipos diferentes de aprendizaje, incluyendo el condicionamiento pavloviano. O sea, es una locura, nadie los había probado antes, pero esto, llega prácticamente hasta el final. Y la razón por la que es importante es que una vez que nos deshagamos de algunas de nuestras categorías precientíficas, básicamente antiguas que nos han estado agobiando, bien, y podemos hablar de cuáles son, pero formas de pensar que dividen el mundo en cosas cognitivas reales como nosotros, seres húmedos y con cerebro y todo lo demás. Y luego están las máquinas y son tontas y ya sabes, realmente no tienen lo que sea. Una vez que dejamos de lado estas categorías binarias, entonces podemos empezar a desarrollar una forma basada en principios para detectar y relacionarnos éticamente con todo tipo de otros seres no convencionales que están a nuestro alrededor. Si no entendemos que nuestras células y tejidos tienen estas propiedades, no reconoceremos a ningún extraterrestre. Algunas personas se interesan en la vida exobiológica. Olvídalo. Si ni siquiera podemos, ya sabes, llegar a entender por qué las herramientas de la ciencia cognitiva funcionan en redes moleculares, vamos a tener un verdadero problema con formas de vida que no se parecen en nada a esto. Y estas cosas son realmente, creo, muy, muy cruciales para la especie en el futuro, porque, y ahora esto llega a tu punto sobre el cuidado, la compasión y todo eso, no solo por la inteligencia artificial, o sea, esa es una obvia, pero la inteligencia artificial en muchos sentidos es el caso de prueba más sencillo, el caso de prueba mucho más difícil, porque todo este tipo de cosas son cyborgs, ¿verdad? Ya tenemos personas con todo tipo de implantes. Algunos de estos implantes, ya sabes, modifican la función cerebral. Algunas de estas cosas tienen su propia inteligencia incorporada. Jonathan tiene un implante de cadera, ¿eso cuenta? No lo sé, ¿qué tiene? Eso podría ser... Bromeo, es solo que... Me volví mucho más inteligente después de que me pusieron el implante de cadera. Me implantaron un pequeño chip de computadora. Escucha, me pongo muy nervioso cuando la gente habla de... Pero nosotros somos reales, ellos son máquinas. Y la razón por la que me pongo nervioso es que, primero, nadie realmente tiene una definición de cuál se supone que es esa distinción. Y segundo, el verdadero problema va a ser cuando tu vecino llegue a casa y haya sido modificado de alguna manera por alguna razón. Habrá mucha gente que dirá, bueno, ¿eso era el 51% de tu cerebro o el 49%? Porque si es el 51, entonces no eres como yo. Y por mucho que la gente se preocupe por, ya sabes, que antropomorfizamos y todo eso, creo que en realidad el verdadero peligro está en la dirección opuesta. A los humanos nos encanta hacer distinciones entre los que son parte del grupo y los que no. Todos van a decir, está bien, tú no eres un humano real como nosotros, tienes demasiadas partes diferentes. Parece que leíste muchos cómics de los X-Men. Bueno, de ciencia ficción de todos modos. Ya sabes, mucha ciencia ficción, pero en realidad la ciencia ficción solo acelera el calendario más de lo que la mayoría nota. Todo eso va a pasar y algunas cosas no están tan lejos. Y creo que para poder mostrar compasión adecuadamente hacia seres que no son como nosotros, tenemos que tener una comprensión mucho más amplia de lo que realmente es importante. Cuando dices que algo es humano o que algo es un ser cognitivo, ¿verdad? Y entonces lo último, ya sabes, lo último que quiero señalar es sobre lo que preguntaste del artículo, es el cono cognitivo de la compasión.
Así que empecemos con esto. Regresemos a la idea del cono cognitivo como el objetivo más grande que puedes perseguir, el significado en el espacio-tiempo o en algún otro espacio. ¿Cuál es el tamaño de aquello que realmente te importa? Así que si me dices que lo único que realmente te importa es una pequeña región de 10 micras en el espacio-tiempo, con quizás 5 minutos de capacidad predictiva hacia adelante, 5 minutos hacia atrás, y todo lo que te importa es la concentración de azúcar en ese pequeño diminuto lugar, voy a decir, bueno, probablemente eres una bacteria, ¿de acuerdo? Si me dices que, bueno, te importa lo que pasa en un área de varios cientos de metros, pero realmente no tienes capacidad para preocuparte por lo que suceda dentro de 3 semanas o en 3 pueblos más allá, voy a decir que probablemente eres un perro. O mi novio. Bueno, está bien, no sé sobre eso, no voy a comentar sobre eso, pero podrías averiguarlo, quiero decir, estas son cosas medibles, por suerte son cosas que se pueden medir, así que podrías probarlo. Sabes, si me dices que eres capaz de perseguir metas, digamos, el estado de los mercados financieros en toda la Tierra dentro de cientos de años más allá de tu vida, voy a decir que eres un humano. Probablemente eres un humano. Ahora, si me dices eso, y te creo, que puedes mostrar compasión activa por todos los seres vivos en la Tierra, o quizás solo por los humanos cercanos, como usualmente hacemos con la familia, todos sabemos que solo podemos preocuparnos por cierta cantidad de personas y luego alguien. Si muchas más personas tienen el problema, no podemos escalarlo linealmente, ¿verdad? Si me dices que realmente puedes mantener una compasión activa y funcional por todos ellos, voy a decir que eres algo más que un humano. No sé qué eres todavía, ya sabes, como un bodhisattva o algo así, pero esto va más allá, ¿no? Aquí no buscamos clasificar a nadie. Se trata de señalar que el tipo de cosas que nos importaban como objetivos cuando éramos bacterias y demás terminan siendo la cantidad de cuidado activo y compasión que podemos reunir como humanos y más allá. ¿Quién y qué está en ese cono? Es una pregunta clave. Esto es, ya sabes, cuando yo estoy terminando algo con un postdoctorado en el laboratorio sobre longevidad, investigación sobre longevidad. Y esta idea que la longevidad tenemos que pensarla más allá de simplemente tomar este cuerpo humano actual y tratar de alargarlo tanto como se pueda. No estamos hablando de la longevidad de la especie. Estamos hablando del hecho de que todos vamos a cambiar, ¿verdad? Y de cómo cambias hacia el futuro. ¿Y cuándo sigues siendo el mismo? Hay muchas preguntas interesantes, pero de eso se trata esto, de este asunto de la compasión. Proviene de lograr pequeños objetivos incluso en sistemas moleculares. Me encanta eso. Creo que es una explicación tan hermosa, realmente de principio a fin, de esto. Y por supuesto, ya sabes, Jonathan y yo tenemos la oportunidad de hablar con todo tipo de personas. Ya sabes, puede que no estén al nivel de un bodhisattva, puede que no estén al nivel de una compasión activa, pero hemos hablado con algunos monjes budistas, algunos verdaderos maestros, ya sabes, que han dedicado sus vidas a este tipo de práctica. Y es interesante pensar en ellos cuando lo describes, pero lo hacemos. Hablamos con muchas personas que han experimentado cosas que están fuera del ámbito, ya sabes, digamos, del mundo material. Y eso a menudo les lleva a tener un mayor sentido de conexión, de propósito, ya sabes, de amor divino, ¿verdad? Pienso también en personas con las que hemos hablado que han tenido experiencias cercanas a la muerte o diferentes circunstancias, y muchos de ellos sienten una renovada capacidad de sanar. Esto es lo que me parece interesante de tu trabajo, que esto es en gran parte retórico, ¿no? ¿Qué es lo que hay en nosotros en este nivel de humanidad, teniendo estos niveles de experiencia que parecen tener la capacidad, ¿verdad?, de llevarnos de un estado a otro realmente, por medio de una intención, o sea, ahora estoy intencionando algo, como qué es lo que realmente está pasando? Y es curioso porque cuando empecé a estudiar neurociencia, ya sabes, en ese entonces, la mayoría de la gente no sabía qué era eso. Y la idea de que hay una fusión entre la mente y el cuerpo, hay un lugar donde puedes explicar una experiencia emocional desde el punto de vista electrofisiológico, ¿verdad? Yo era la persona que decía, adivinen qué, puedo explicar el amor, feliz de hacerlo, arruinará la fiesta, pero ya sabes, se puede hacer, ¿verdad? Pero esta idea de que hay personas que están accediendo a cosas con las que la mayoría de nosotros nunca interactuaremos,
Pero eso los está cambiando, ¿verdad? Fundamentalmente, cuando escuchas de personas que tienen sanaciones espontáneas y cosas así, algo es diferente. Y me fascina tanto dónde está este reino al que ni siquiera podemos tocar, ¿verdad? El reino divino, el reino espiritual, lo que sea, ¿sabes? En muchos casos podría ser un campo cuántico de electrones felices, ¿verdad? Que puede tener un impacto tan tremendo a nivel celular. Eso es lo que estoy entendiendo de todo esto. Sí, y puedo, en algunos de los trabajos más recientes que he estado haciendo, puedo abordar toda esa cuestión desde un ángulo un poco diferente, pero terminar en un lugar similar. Ese es nuestro juego favorito, lo acabas de describir. Vamos a ver si te gusta esta versión de eso. La historia estándar, como sabrás, la historia estándar de la ciencia durante varios cientos de años ha sido el fisicalismo o materialismo. Así que la idea es que, mira, todos los hechos importantes son hechos físicos y a partir de ahí, de alguna manera, todo lo demás se construye. Bueno, creo que eso es demostrablemente y fundamentalmente incorrecto. Y la razón por la forma en que voy a adentrarme en este tema es considerando los hechos de las matemáticas. Así que digamos, veamos, o sea, el valor específico del logaritmo natural o las verdades de la teoría de números o los hechos de la topología o todas estas diferentes cosas. Primero que nada, creo que no es muy controversial decir que no puedes simplemente despedir al departamento de matemáticas y esperar que los físicos descubran por qué los cuaterniones actúan diferente que los complejos. No, eso no va a venir de la física. Estas cosas no las descubren los físicos ni se parecen a nada de lo que hacen los físicos. No cambiarán aunque ajustes las constantes al inicio del Big Bang. No modificarás como, ya sabes, ¿qué es el algoritmo natural y todo eso? Ya sabemos que hay un conjunto de hechos importantes, hechos que no son físicos. Así que eso ya pone una gran grieta en todo este asunto, porque entonces tienes que preguntar, bueno, ¿de dónde demonios vienen estas cosas? Pero sabemos que no son hechos de la física. La explicación no es como la selección. Teníamos varios algoritmos naturales, pero elegimos este. Eso no pasa así. Entonces, lo que estás diciendo es que hay ciertas, digamos, verdades matemáticas en el universo que no necesitan que estemos de acuerdo con ellas o no, que las entendamos o no, simplemente existen. Y tenemos una nomenclatura para describir eso, que es verdad, ¿correcto? Sí, creo que es muy justo. Y también que estas cosas no se descubrirán mediante experimentos de física, ni se verán alteradas por nada que hagamos en el universo físico. Ya sabemos que existe este espacio latente o este conjunto de cosas. Pero también hay algo más que es muy interesante, que es que si juegas este juego que les gusta a los niños de 5 años, que es, siguen preguntando, ¿pero por qué? Y tú dices, bueno, esta es la razón. Sí, pero ¿por qué? Si sigues jugando a ese juego, empezando con casi cualquier cosa de física y biología, acabarás en el departamento de matemáticas. O sea, si dices, oye, mira, no, piénsalo. Si sigues preguntando, güey, ¿por qué los fermiones hacen esto o aquello? O bueno, porque el grupo de simetría es sí. Y luego preguntas, oye, ¿por qué las cigarras salen a los 13 y 17 años? Ah, porque ya sabes, quieren evitar a los depredadores y dices, sí, pero ¿por qué esos números en particular? Bingo. Ahora hablas de la distribución de números primos, regresaste a matemáticas, ¿de acuerdo? Así que eso significa que estas otras cosas importantes en realidad están impactando el mundo de la física y el mundo de la biología. Ahora, yo no, sabes, la gente habla de que esto es místico y que aquello es místico. Si hay algo más místico que esto, que hay un espacio latente donde vive el algoritmo natural que interactúa, controla y explica funcionalmente lo que pasa en el mundo físico, ¿verdad? Sobre la interacción mente-cuerpo hice esta afirmación. Creo que la manera de pensar sobre la interacción mente-cuerpo es precisamente la misma en que pensamos sobre la interacción entre las matemáticas y la física. Ya sabemos que existe esta relación extraña que no se puede explicar con un modelo de causalidad tipo bolas de billar, ¿verdad? Ahí es donde la gente se asusta con el interaccionismo. Dicen, Dios mío, ¿qué pasa con la conservación de la energía? Ambos lados tienen que ser físicos. Está bien, ya sabemos desde la época de Pitágoras y probablemente mucho antes que esa no es la única manera en que suceden las cosas. Que existe este otro tipo de causalidad donde las verdades inmateriales impactan el mundo físico. Ya lo sabemos, por lo tanto solo falta un paso. ¿Por qué deberíamos suponer que, independientemente de lo que sabemos, existe este espacio platónico, o como quiera llamarlo, de cosas que impactan el mundo físico? Si ya sabemos eso, ¿por qué asumiríamos que lo único que hay en ese espacio son cosas de baja capacidad de acción que estudian los matemáticos?
Y si hay otras cosas en ese espacio, otros patrones que tienen diferentes tipos de propiedades más activas, quizás cosas que los científicos del comportamiento reconocerían que podrías considerar como tipos de mentes. Esto es lo que hemos estudiado últimamente, este espectro, desde las verdades matemáticas hasta explorar qué más podría haber ahí. ¿Y cómo se podría probar funcionalmente eso construyendo nuevas interfaces? De la misma manera que se podría decir que los cuerpos físicos, los robots, las máquinas y todo lo demás son interfaces físicas para todo tipo de cosas, desde simples hechos matemáticos hasta hechos de la ciencia del comportamiento, también conocidos como diferentes tipos de sistemas cognitivos. Así que eso, ya sabes, eso ahora de nuevo es muy aplicable. Tengo a varias personas trabajando y haciendo experimentos, así que así estamos ahora. También me encanta mucho tu, ya sabes, tu perspectiva sobre como todo lo místico de esto, que muchas personas dedican, ya sabes, la gente está gastando mucho de su tiempo y energía, algunos podrían decir que demasiado en ciertos casos, buscando, ¿están aquí los extraterrestres y qué hay de las abducciones y qué hay de, ya sabes, piezas de naves? No sé cómo llamarlos, ovnis, podemos analizarlos, hemos hablado con muchos en el área. Pero me encanta tu punto de vista, que lo más fenomenal es que existimos, ¿verdad? Pasamos mucho tiempo buscando afuera cómo entender la inteligencia, cómo nos veríamos si fueran más inteligentes y dónde entra la inteligencia artificial en esto. Y el hecho es que implica romper el molde de cómo pensamos sobre nuestra existencia, nuestra conciencia y nuestra experiencia consciente, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de si reconoceríamos a un extraterrestre si no estuviera basado en carbono, ¿verdad? ¿Reconoceríamos a un extraterrestre si fuera solo una computadora en un escritorio? Cuando nos presentaron esa idea pensé, ¿por qué hablamos de esto? Si existen extraterrestres, seguramente nos llevan millones de años de ventaja. ¿Quién puede decir que tienen 4 brazos, caminan sobre 2 piernas y tienen ojos, verdad? Esa idea en sí misma rompe con algunos de los componentes sensacionalistas de una conversación muy legítima sobre lo que sucede fuera de este planeta que podría tener conciencia, o sea, literalmente tener una mente. Sí, sí, sí. Y hay un campo emergente llamado inteligencia diversa que realmente busca, tiene componentes de cognición basal que se pregunta, ok, ya sabemos en nuestro caso que podemos hacer estas cosas, ¿de dónde vinieron, verdad? ¿Y cómo se desarrollaron durante la evolución? Eso es una parte, pero también se trata de crear herramientas para detectar y comunicarse con mentes muy diferentes a la nuestra, que operan en otras escalas y espacios de problemas. Y lo asombroso es que, ya saben, existe algo llamado SETI, ¿verdad? La búsqueda de inteligencia extraterrestre. Escribí un artículo sobre SUTI, la búsqueda de inteligencia terrestre no convencional, porque si empiezas a aplicar las herramientas que ya tenemos para comunicarnos con la inteligencia en su forma general, si no asumes que debe ser húmeda, blanda, resultado de mutaciones aleatorias y tener un cerebro, si dejas eso y aplicas las herramientas, encuentras estas cosas en todos lados. Dime un lugar con un ser inteligente que no haya visto. Primero, tu cuerpo está lleno de ellos, y no hablo del microbioma. Me refiero a que si aplicas, ¿verdad?, no sentimos la conciencia de los demás, así que usamos heurísticas para... Tal vez tú no, Michael. Está bien, bueno, de acuerdo, es justo, estoy atrasado en esto. No siento directamente tu conciencia, y eso significa que tengo que usar heurísticas para resolver el problema de otras mentes. Hay 4 o 5 criterios que usamos para decir, está bien, no lo sé, no puedo decirlo directamente, pero creo que tienes una mente como la mía, tienes conciencia como yo. Usamos heurísticas para eso, por esas mismas razones exactas, incluyendo las nuevas métricas de emergencia causal que la gente está usando en pacientes encerrados y todo esto para averiguar si hay alguien ahí. Por todas esas razones, deberías tomar muy en serio la idea de que varios otros órganos en tu cuerpo también tienen una mente. ¿Dijiste órganos? Sí, el hígado, ya sabes, la piel, cosas así. En este punto la gente suele decirme, espera, no siento que mi hígado esté consciente. Por supuesto que no, tampoco crees que yo sea consciente. Tu hemisferio izquierdo inventa una historia convincente de que es el consciente porque tiene una interfaz lingüística que nos convence a todos. Pero en realidad, si observamos lo que hacen estos otros sistemas, es posible que no tengan lenguaje.
Aún no está decidido ni hay evidencia, así que digamos que no tienen lenguaje, pero tienen muchas otras cosas que ya sabemos que están asociadas con la mente. Y si nos cuesta tanto, ¿cómo vamos a encontrar extraterrestres? Es como el otro lado de una pregunta tecnológica. Ya sabes, estábamos... Me sorprendió mucho saber que el uso más popular de la inteligencia artificial en todo el mundo es básicamente hacer que un chatbot sea tu amigo, tu terapeuta, tu confidente y en algunos casos incluso tener sentimientos románticos o profundamente emocionales hacia un chatbot. Sabes, lo tengo bastante claro, soy algo ludita, pero lo tengo bastante claro que... Sabes, mi análisis de eso es que eso no es un amigo, eso no es un terapeuta, eso no es un amante. Sabes, la última vez que estuve en una relación con alguien que no tenía necesidades, sabes, estaba en el útero. ¿Qué nos puedes decir, solo desde tu perspectiva, sobre los diferentes tipos de inteligencia y la apertura que te gustaría que tuviéramos para reconocer la inteligencia y las entidades que tienen su propia mente? Realmente no quiero antropomorfizar un programa, ¿sabes? ¿Qué está sucediendo y qué prevés que suceda en la forma en que las personas interactúan? Primero que nada, quiero desafiar nuestra capacidad de distinguir porque todos sienten que pueden saber quién es un amigo y quién solo está fingiendo. Solo para decir, recomiendo una historia de Terry Bison llamada Están hechos de carne, y eso es básicamente una página. Son un montón de alienígenas que están observando la Tierra y simplemente no pueden entender cómo se supone que somos seres cognitivos que estamos hechos de carne, o sea, eso es una locura. Bien, entonces, lo primero. La segunda cosa es, mira, si una nave espacial aterriza en tu jardín y una cosa con ruedas sale rodando y te entrega un poema que escribió en el camino sobre lo feliz que está de verte y lo que sea, nos va a costar mucho trabajo entender qué está pasando realmente aquí, porque no tenemos buenos criterios para distinguir entre alguien real y quien finge, aunque creamos que sí. Y la última cosa que... Esto es lo más extraño y podríamos hablar mucho de ello. Recientemente publicamos una investigación y habrá más este año. La gente tiene esta sensación de que todos, de alguna manera, tienen uniformemente esta sensación de que está bien. Los seres vivos, especialmente nosotros, no nos rigen solo las leyes de la química. No sabemos exactamente por qué, pero las leyes mecánicas de la química, cuando dices programa, o sea, las leyes de la química parecen un programa, pero de alguna manera somos más que eso, por eso podemos ser amigos y demás. No sabemos qué está pasando, pero sin duda los científicos lo tienen claro, no lo tienen claro. Pero bueno, de alguna manera somos más que esto y es por eso que podemos ser amigos. Aquí al menos hay una región de solo máquinas tontas, algoritmos, computadoras y similares que hacen exactamente lo que las leyes de la computación y la física les indican. No sé cómo, pero logramos arreglarlo y ahora podemos ser amigos. Pero no te preocupes, porque aunque los modelos formales de la química no nos describen perfectamente, nuestros modelos formales de computación y física sí describen a la máquina tonta. No podemos ser sus amigos, solo siguen las leyes de la computación. Estoy aquí para decirte que nuestros modelos formales no describen completamente a ninguno de los dos, ni siquiera los algoritmos más simples. Bien, estudiamos algoritmos de clasificación como el método de burbuja y cosas así que la gente ha estado estudiando durante, ya sabes, 80 años, 6 líneas de código totalmente deterministas. Incluso esas cosas tienen capacidades inesperadas que no están en el algoritmo y son claramente reconocibles para cualquier científico del comportamiento. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos dice que si mínimamente, sin ya sabes, volverse demasiado loco, mínimamente aboga por una humildad enorme sobre nuestra capacidad de reconocer con quién o con qué podemos ser realmente amigos. Y yo diría que es mucho peor equivocarse del lado de los falsos negativos que del lado de los falsos positivos. Bueno, voy a decir algo y no sé si alguna vez te han preguntado sobre esto. Quiero decir, primero que nada, Jonathan tiene experiencia como trabajador de energía, lo cual solemos mantener en secreto porque él aborda esto desde un lugar muy, muy racional y también muy hermoso e intuitivo. Pero yo, uno de los practicantes que he visto durante muchos años es un practicante de medicina tradicional china. Y esto no es algo que se intuya del universo, sino que existe un programa de estudio que se remonta a una sabiduría milenaria. Y hay muchas cosas, digamos, en la medicina tradicional china u otras tradiciones miles de años atrás, que diríamos, vale, sabemos que eso no es exacto, no tiene sentido, ¿verdad?
Muchas, muchas cosas. Sabes, antes creíamos que, por ejemplo, las sanguijuelas curaban todo, ¿verdad? Estoy dejando eso de lado. Sin embargo, exactamente de la misma manera en que estamos teniendo una conversación científica sobre la inteligencia del cuerpo, sobre la sabiduría de ciertos órganos, esto es algo que, solo para que todos los que no lo saben ya lo sepan, esto es algo de lo que, por ejemplo, habla la medicina tradicional china. Y de la misma manera que cuando hablas de como la ley judía y decimos no es una ley científica, tiene su propio, ya sabes, universo. La medicina tradicional china tiene su propio universo y una forma distinta de expresarse, solo estoy siendo honesta. Se piensa que el cuerpo tiene una sabiduría, que el cuerpo tiene una inteligencia que también es colectiva y que los sistemas de órganos sí se comunican entre sí. Y que la energía fluye posiblemente como oxígeno a través de ciertos meridianos en el cuerpo, ¿verdad? Diferentes lugares en el cuerpo que cuando se estimulan pueden apoyar el flujo sanguíneo, ¿verdad? O la energía hacia diferentes sistemas de órganos. No lo menciono para desafiarte, aunque pareces divertido para eso. Creo que hay mucha confluencia en lo que hablamos. Pero obviamente, el camino en el que estás, como el esperma y el óvulo que crearon a Miguel Levin, te llevó a este punto, ya sabes, en la biología. Pero, ¿cómo hablas o cómo entiendes las tradiciones que quizá durante miles de años han tenido un diálogo sobre esto, pero no con la misma tecnología que tenemos ahora? Sí, entonces sí, y creo que ese es un muy buen punto. Así que lo que diré son dos cosas. Primero, la buena noticia es que ahora tenemos herramientas para realmente tener respuestas empíricas y comprobables a estas preguntas. En otras palabras, no basta, como en la mayoría de la ciencia moderna, con decir que esa cosa no es. Eso no tiene mente. ¿Cómo lo sabes? Porque así lo siento. Bueno, eso no funciona. Pero también tuvimos miles de años diciendo que había un espíritu hermoso bajo cada roca. ¿Y cómo lo sabes? Bueno, tal vez los vemos y tal vez no, no lo sé, pero simplemente vamos a... Ok, ninguna de esas cosas es lo que hacemos en la ciencia. Así que la buena noticia es que ahora realmente tenemos los inicios de las herramientas y tenemos un campo en crecimiento donde realmente puedes obtener respuestas a estas cosas, donde realmente puedes tomar un sistema y decir cuánto y qué tipo de cognición está incrustada en esto que de otra manera no sabríamos. Y a veces descubres que, wow, es mucho más de lo que pensábamos. Otras veces dices, sí, bueno, al menos no soy lo suficientemente inteligente para hablar con eso y por lo tanto no puedo verlo. Ya sabes, la gente me envía correos electrónicos todo el tiempo y me dice, oh, hombre, entonces todo el sistema solar es como este gigante, tal vez. Pero no puedes simplemente decidir eso, no puedes simplemente decirlo. Tienes que hacer experimentos y claro, a esa escala es muy difícil hacer experimentos. Pero ese es justamente mi punto en todo esto, que todas estas cosas definitivamente pueden ser probadas como hipótesis, pero ahora tenemos las herramientas para hacerlo de manera adecuada. Y una de las cosas que estamos desarrollando en nuestro laboratorio es, por ejemplo, métodos ahora, usando varias herramientas de aprendizaje automático y demás, para realmente hablar, literalmente hablar con células, órganos, redes moleculares, todo ese tipo de cosas. Así que interfaces donde realmente puedes intercambiar información y obtener información comprensible para los humanos de ello. Y creo que ese es el futuro aquí. Uno de los mejores casos de uso para la inteligencia artificial y la realidad virtual y ese tipo de cosas es aprender a comunicarnos con sistemas que antes ni siquiera sabíamos que existían. ¿Cómo suena eso de hablar con las células? Sé que puede parecer un ejemplo un poco extraño, pero hace poco estuve en el Museo de Arte Asiático de San Francisco y había una exposición, una entrega que era una especie de forma teórica de intentar conectar con inteligencia que podría estar fuera de este sistema solar. Y tenía 55 idiomas diferentes, ya sabes, siendo hablados por si acaso, ¿verdad? En caso de que haya algún algoritmo por ahí que quiera aprender uno de los lenguajes que tenemos, y es, ya sabes, una especie de obra de arte conceptual. Pero la idea es, ¿qué dirías, verdad, a alguna otra inteligencia? ¿Cómo lo dirías? La exhibición también tenía fotos como para mostrarle a los extraterrestres quiénes somos. Era una colección fascinante. ¿Qué elegirías de la historia? Entonces, para este ejemplo, ¿cómo se ve prácticamente hablar con las células? ¿Qué idioma hablan para ti? Y puedes decir que sobre todo matemáticas, está bien. No, bueno, y podría ser matemáticas, aunque creo que las matemáticas estándar que tenemos ahora no son particularmente apropiadas para esto.
Sabes, por cierto, en cuanto a lo que siempre pensé que era divertido, que una de las cosas para comunicarse con extraterrestres, una de las cosas que se está expandiendo a la velocidad de la luz desde nuestro planeta es esta increíble esfera de episodios de los tres chiflados, ¿verdad? Así que ya sabes, de qué época, de los 40, supongo, ya no recuerdo, pero como que ya sabes, esta increíble como esfera gigante de videos. Y eso es lo que los extraterrestres están recibiendo. Jonathan y yo jugamos algo que llamo Los extraterrestres aterrizan justo ahora, y lo hacemos cuando estamos en situaciones incómodas, como cuando alguien se cae en una escalera. Es como imaginar que aterrizan justo en ese momento, ¿sabes? O en eventos como Burning Man. Perdón, continúa. Sí, quiero decir, es bueno observar eso, ver cómo se ven las cosas desde esas otras perspectivas. Mira, si quieres hablar con tu hígado o si quieres hablar con una célula o incluso con un conjunto de rutas químicas dentro de una célula, no vas a estar hablando de eventos actuales, no vas a estar hablando de películas ni nada de eso, vas a estar hablando de las cosas que le importan. ¿Cuáles son las cosas que le importan? Navega constantemente por diferentes estados fisiológicos transcripcionales y más para mantenerte vivo. Si pudiéramos hacerlo, imagina, la mayoría de nuestros sentidos están enfocados hacia afuera. Imagina que pudiéramos percibir directamente 10 parámetros de la química de nuestra sangre, igual que el olfato o el gusto. Creo que así reconoceríamos fácilmente que estamos llenos de simbiontes. ¿Verdad? Nuestro hígado, nuestros riñones y así sucesivamente que atraviesan ese espacio que entonces sentiríamos como un espacio. No lo hacemos porque no tenemos el sentido para eso. Diríamos, oh, mira esto. Ya sabes, estoy lleno de estas cosas que están atravesando ese espacio para mantenerme vivo. Seríamos mucho mejores en eso. Lo que estamos construyendo son interfaces de lenguaje para que puedas preguntar cosas como ¿cómo te va en este espacio? Y la respuesta podría ser tus niveles de potasio están terribles, o la respuesta podría ser ha habido estrés durante días y no sé qué estás haciendo, pero estoy estresado. O podría ser, ya sabes, la combinación de, por ejemplo, que mi conectividad eléctrica es baja, o podría ser que en realidad todo está bien, más nutrientes. Estos son el tipo de mensajes y podrías ser capaz de influir en las cosas. Podrías decir, oye, me gustaría que estuvieras más en el extremo hiperpolarizado. Tiendes mucho a la despolarización donde inicia el cáncer. Quiero que te hiperpolarices. Estas son las cosas de las que queremos poder hablar y ya tenemos las interfaces para instrumentarlas, ópticas, eléctricas y otras. Ahora es necesario que exista esa capa de transducción para que podamos tener esa conversación. Solo quería mostrarte rápidamente un ejemplo simple de una interfaz para hablar con extraterrestres. Solo imagina por un segundo que estás sentado en una habitación y vas a jugar gato contra un extraterrestre. Entonces tienes una tiza, dibujas líneas en el piso, haces movimientos y sabes que es el juego de 3 en línea. Quieres hacer líneas rectas, diagonales o de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Así que estás jugando a 3 en línea y tienes partidas exitosas. El extraterrestre entiende el juego de 3 en línea, a veces se gana o se pierde, pero claramente juegan. Resulta que el extraterrestre no entiende nada de geometría, no tiene ni idea de líneas rectas. ¿Cómo están jugando al 3 en línea contigo? Bueno, en la habitación del extraterrestre lo que tiene es una caja que básicamente son bolas de billar. Cada una de esas bolas de billar tiene un número. Y lo único que hace es seleccionar números que suman 15. En otras palabras, todo lo que entiende es aritmética, ¿de acuerdo? Y todo lo que hace es escoger bolas que suman 15, porque eso les permite jugar un juego de 3 en línea, porque entre ustedes hay algo llamado cuadrado mágico, similar a un sudoku. Es un cuadro con números donde cada diagonal suma 15. No necesitas saber que existe. Si eso es lo que los conecta, solo tienen que elegir números que sumen 15, y resulta que desde el otro lado se parece a un juego de 3 en línea. Así que la parte aquí que te permite... Ahora, nunca vas a pensar como ese alienígena, ¿de acuerdo? Tal vez tú no sabes nada de aritmética, solo sabes geometría, tal vez él no entiende nada de geometría. No serán el mismo, pero lo que has creado es ese pequeño contexto donde pueden compartir una actividad significativa juntos. Así es como dos humanos pueden aprender a amarse y tratar de funcionar en el mismo espacio. Este es mi MNI en el podcast. Sí, eso es lo que buscamos crear para tener esa experiencia con otros sistemas. Pero si me pongo en modo ciencia ficción por un momento, lo que imagino es que el cuerpo podría tener un tablero de control.
Y con un vistazo rápido, puedes ver que tu nivel de aceite es bajo, pero imagina muchas más variables en todos tus sistemas orgánicos. Y puedes revisar, espera un segundo, esto necesita un poco de recarga, esto necesita un pequeño ajuste, y podrías tener mucha más información de la que jamás podrías obtener con análisis de sangre. Lo que estás describiendo en realidad es un campo de la medicina llamado medicina funcional, donde lo que proponen es que con la cantidad adecuada de criterios diagnósticos clínicos pueden volver a armar a Humpty, ¿verdad? Sí, pero ellos no tienen ninguna de las visualizaciones y los datos que tienen actualmente ni siquiera se acercan a lo que estamos hablando en cuanto al trabajo que está haciendo Michael. Así que en parte sí, pero creo que podemos hacerlo mucho mejor que eso. Piensa en la decodificación neural, ¿verdad? La idea es que podemos tomar lecturas del cerebro. Si entendiéramos lo que hacemos, podríamos decodificar recuerdos, metas, etcétera, que están codificados en la actividad electrofisiológica. Así que hemos estado haciendo eso con células, tejidos, embriones, tumores y todo lo demás, así que eso es parte de ello. Y literalmente haciendo la pregunta, ¿en qué piensa el cuerpo antes de que haya un cerebro? Bueno, la respuesta es que piensa en su forma, literalmente. Recuerda y procesa recuerdos sobre qué forma deberían tener las cosas e intenta ejecutarlo y así sucesivamente. Al final, pienso que en el futuro tendrás varios dispositivos biométricos y en tu teléfono ya no dirás «Oye Siri», sino «Oye hígado». Así podrás preguntar «Oye hígado, ¿por qué me siento tan mal hoy?». La respuesta podría ser «He hablado con tu refrigerador, sé lo que comes, mis niveles de potasio no están bien y no estoy contento». Lo que realmente quieres es una forma de tener esa interfaz que va a traducir de las cosas que te importan a las cosas que les importan a estos sistemas. ¿Qué tan lejos estamos de una interfaz donde pueda hablar con mis órganos en mi teléfono en vez de Siri, si tuvieras que estimar? Bueno, quiero decir, para este tipo de cosas, como la regeneración de extremidades, todas las cosas que la gente pregunta, no puedo darles fechas exactas como años exactos, pero no está muy lejos. En otras palabras, estamos creando una versión de mesa en el laboratorio, después solo quedan problemas de ingeniería. Hacerlo más pequeño, más barato, ponerlo en tu teléfono, integrarlo con, ya sabes, sensores, que la gente ya tiene monitores de glucosa y todo ese tipo de cosas. ¿Viviré como en los supersónicos, pero en mi propio cuerpo? Sí, creo que sí, creo que sí. O sea, nosotros en este ámbito contamos con iniciativas que contemplan subvenciones a 1, 2 y 3 años de duración diseñadas para implementar algunas de estas medidas. Será mejor que te apures, será mejor que te apures. Bueno, eso es seguro. Sí, eso es seguro. Tengo dos preguntas. La primera es sobre el trauma, ¿verdad? Y lo que las células retienen y qué registro lleva el cuerpo, ¿verdad? Como hemos escuchado en el campo del trauma, ¿verdad? Con Bessel van der Kolk, la noción de que el cuerpo lleva la cuenta. Gabor Mate ha basado su carrera, ¿sabes?, en esta noción. Tengo curiosidad por saber cuál es tu opinión sobre el trauma, especialmente desde una perspectiva celular. Sí, curiosamente he recibido mucho acercamiento de personas que trabajan con diferentes tipos de trauma. Así que esto es lo que puedo decir de nuevo con la advertencia de que no soy un médico humano, así que no sé exactamente cómo se va a desarrollar todo esto en la medicina. Pero te voy a dar algunas ideas. Primero que nada, sabemos que estados regulatorios muy importantes no son locales. Lo que quiero decir es que al colocar un oncogen en una zona específica del renacuajo, que se forme un tumor depende de un estado bioeléctrico que puedo inducir en el lado opuesto del cuerpo. Vale, lejos, no local. Así que esa es la primera cosa. Lo mismo ocurre con los defectos de nacimiento. Si quiero corregir, si quiero reparar un defecto de nacimiento, puedo hacerlo desde otra parte del cuerpo. Lo primero que sabemos es que estas cosas no son exclusivas del lugar donde pasan. Entonces estás haciendo este punto porque vamos a hablar de eventos que ocurrieron hace mucho tiempo y también posiblemente en diferentes lugares del cuerpo, ¿correcto? Sí, estoy llegando a la idea de que, mira, para hablar sobre el trauma y lo que le sucede al cuerpo, tenemos que pensar en cómo la información se propaga a través del cuerpo, a través de diferentes niveles. Correcto, ese tipo de cosas. También sabemos que la información, incluida la conductual, se transmite por el tejido vivo. Ejemplo, las planarias regeneran su cuerpo y pueden ser entrenadas por su inteligencia.
Sucede que, y esto fue descubierto en los años 60 por este hombre, McConnell, y luego lo demostramos con herramientas modernas en 2013, que si tomas estos gusanos planos y los entrenas en algo, tienen un cerebro centralizado, les cortas la cabeza, incluido el cerebro. La cola permanece 8 días inactiva y luego regenera un cerebro nuevo desde cero. Y esos animales todavía recuerdan el entrenamiento original. Eso es una locura. Sí. Eso es una locura. ¿Puedes repetirlo para que todos entiendan? Tienes un gusano con un pequeño triángulo, solo parece un gusano. Tiene una cabeza en forma de triángulo, pero es diferente de lo que la gente podría imaginarse de una lombriz de tierra. Las planarias, parecidas a nuestros ancestros, son bilaterianos con neurotransmisores, cerebro centralizado, simetría bilateral y 2 lóbulos. Si tomas una lombriz y la entrenas, puedo decirte cómo, es todo un proceso. Pero luego les cortas la cabeza y dejas la cola se queda ahí. Eventualmente volverá a crecer una nueva cabeza, eso ya es algo asombroso por sí mismo, pero le volverá a crecer una nueva cabeza. Y esos animales, si los vuelves a probar, encuentras evidencia de que recuerdan el entrenamiento original. Lo que eso significa es que, sin siquiera tocar la pregunta de dónde está la información, que esa es otra cuestión completamente diferente, lo que sí significa con certeza es que la información ahora está impresa en el nuevo cerebro a medida que el nuevo cerebro se desarrolla, porque no hay comportamiento sin el cerebro. Así que ya sabemos que la información puede moverse a través de los tejidos de esa manera, se mueve a través de los tejidos en casos de defectos de nacimiento, cáncer, regeneración, se mueve a través, y de nuevo, del cerebro a otros lugares. Otra pieza del rompecabezas, y entonces verás cómo todo esto afecta a la pregunta. Si cortas esas planarias, cada parte se transforma en un gusano completo con cabeza y cola. ¿Cómo sabe cuántas cabezas debe tener? Si la cortas, ya sabes, con 2 cortes, de modo que queden la cabeza, la cola y luego el centro. Tomas el centro, tiene 2 heridas, una en cada lado. ¿Cómo sabe que uno de ellos debe tener una cabeza y el otro una cola, verdad? Y entonces la gente, ¿verdad? La gente normalmente dice, por supuesto, el genoma. Pero sabemos que los genomas codifican proteínas, pero no indican qué lado será cuál. Entonces nos preguntamos, ¿cómo lo sabe? Encontramos un patrón bioeléctrico, también conocido como memoria morfogenética, que dice que debes tener una cabeza. ¿Y qué hicimos? Cambiamos ese patrón usando medicamentos que alteran los canales iónicos para decir, no, deberías tener 2 cabezas, y ¿sabes qué pasa? Si quieres te lo puedo mandar para el programa. Me encantaría. Te enviaré videos hermosos, algunos con música, de situaciones de 2 cabezas. ¿Acabas de decir que tienen música? Ah, claro, les pongo música, por supuesto. ¿Quién quiere adivinar qué música le pone el Dr. Levin a su video del gusano de 2 cabezas? Lo pedimos, pongan el video. Pero lo interesante es que esos gusanos no tienen nada genéticamente malo. Nunca tocamos el genoma. De hecho, cuando se parten por la mitad y se regeneran, que es como les gusta reproducirse, si yo los tirara aquí al río Charles, no lo haría. Pero si lo hiciera, los científicos vendrían, tomarían muestras y dirían, qué interesante, un evento de especiación. Hay gusanos de 1 y 2 cabezas. Vamos a secuenciar el genoma y ver qué pasó. Y adivinen qué, los genomas son idénticos. No hay nada en el genoma, porque ahí no está la información. La información no está flotando con hadas mágicas en el éter. ¿Puedes darnos la explicación más simple de dónde está esa información? Claro, nunca podemos descartar hadas mágicas en el éter, ¿verdad? Somos científicos. Este es mi tipo de científico. Adelante. Correcto. Aquí está la información. Sabemos y tú sabes que lo sabemos porque pudimos reescribirla. Si no supiéramos su ubicación, no podríamos reescribirla. La información está, y podría mostrarte videos y fotos de esto, en un patrón eléctrico estable que se encuentra dentro del tejido y que las células interpretan como ¿cuántas cabezas debo hacer? Es un recuerdo codificado en un componente de la memoria cerebral, los patrones eléctricos. Y podemos verlo y podemos cambiarlo, y cuando lo cambiamos ya sabes de maneras en las que podemos predecir lo que va a pasar. Controla el número de cabezas. Por cierto, si eso no es suficientemente extraño, también podemos cambiar el tipo de cabeza de especie que producen. En otras palabras, podemos tomar el mismo gusano y hacer que produzca cabezas que pertenecen a diferentes especies, con una distancia evolutiva de 100 a 150 millones de años. De nuevo, sin tocar el ADN.
Ya sabemos que tenemos dispositivos. Tú y yo estamos sentados sobre un dispositivo que, sin tocar el hardware, puede introducir diferentes patrones de información en la RAM y hará cosas diferentes, ¿verdad? No hará que aparezca otra computadora, pero sí. Si vas a la conferencia de vida artificial en Japón, verás computadoras que hacen copias y similares. ¿Esto significa que estamos en camino de entender cómo los humanos pueden regenerar dedos, extremidades, órganos? Eso espero. Esto es lo que, y tengo que hacer una declaración aquí porque Dave Kaplan y yo tenemos una empresa derivada llamada Morphoceuticals, cuyo objetivo es de hecho regenerar extremidades. Estamos trabajando en ello en mamíferos. Lo resolvimos en rana. Hace varios años mostramos cómo lograrlo en rana. Ahora lo estamos intentando en mamíferos. Sin duda eso espero. Ya hay un mamífero grande que regenera hueso, vasos sanguíneos e inervación. Los ciervos regeneran sus astas cada año. 1,5 centímetros de crecimiento óseo nuevo por día, ¿ok? Cantidades impresionantes de crecimiento óseo, inervación, piel, vasos sanguíneos. No es que los mamíferos no puedan hacer esto, no lo hacen, pero creo que podemos activarlo. Eso es absolutamente algo en lo que estamos trabajando. Así que sí, la respuesta es sí. Volvamos a eso y al trauma, pero enfoquémonos en el recrecimiento. Sí, el trauma. Ahora piensa en lo que les ocurrió a estos gusanos, ¿ok? La manera en que lo hacemos es que los exponemos por no más de 3 a 6 horas a un químico en particular. Eso básicamente es una experiencia fisiológica para ellos. No tocamos el ADN, no cambiamos, no ponemos células madre ni andamios ni nada de eso. Simplemente los dejamos en remojo de 3 a 6 horas y eso es todo. Y luego durante los siguientes 9 a 10 días vuelven a crecer con 2 cabezas. Y en el futuro, si cortas al animal de 2 cabezas en pedazos, seguirá produciendo animales de 2 cabezas para siempre, hasta donde sabemos. Oh, wow. Aunque tiene genoma normal, sí, genoma normal. Así que piénsalo, habla de llevar la cuenta. Una experiencia fisiológica de 3 a 6 horas ha cambiado permanentemente la estructura de tu cuerpo. Con un nuevo cerebro, eje y plan corporal y nuevos comportamientos, todo cambia, ¿verdad? Así que ahí lo tienes. El cuerpo definitivamente puede llevar la cuenta si tú, ya sabes, sí, en este tipo de contextos. ¿Cómo se manifiesta eso en los humanos? No voy a especular al respecto, pero me sorprendería y asombraría si de alguna manera los humanos lograran escapar de este mecanismo biológico tan fundamental. Eso está increíblemente bien explicado. Gracias. Es increíble. Me pregunto si las herramientas que se desarrollan para el cáncer pueden usarse para reconectarlo con los objetivos principales del sistema, si eso también puede reescribirse de algún modo. ¿Te refieres dentro de un cuerpo o entre cuerpos? Me refiero al propio cuerpo, si el cuerpo tiene experiencia. Y si podemos mostrar evidencia de que, por alguna razón, un efecto traumático ha debilitado la participación o función de esa parte, ¿podemos reactivarla para que sea más significativa eléctricamente? Sí, estamos trabajando en eso ahora y en particular estamos trabajando en ello. No estamos usando un modelo de trauma, pero sí estamos tratando de hacerlo en el envejecimiento. Uno de los temas que está bien. Hace algunos años mostramos que si debido a la exposición a teratógenos como nicotina, alcohol, cosas desagradables, ya sabes, ese tipo de teratógenos o debido a mutaciones genéticas, ciertos defectos de nacimiento pueden ser reparados, reforzando el estado bioeléctrico correcto. Así que tomamos mutaciones realmente desagradables, como probablemente sabes, mutaciones de Notch, ¿verdad? Es un gen muy importante para la neurogénesis, así que normalmente si tienes una mutación de Notch, el cerebro está completamente destruido, ¿verdad? Hay defectos terribles por todos lados. Descubrimos que hay un patrón bioeléctrico que indica la forma y tamaño del cerebro. Si imponemos ese patrón, aunque tengas la mutación dominante de Notch, tendrás un cerebro y coeficiente intelectual normales, ¿verdad? Algunos defectos se pueden arreglar con software, por así decirlo, ¿verdad? Así que incluso ciertos, no digo todos, pero ciertos defectos genéticos se pueden corregir. Al reforzar un patrón bioeléctrico específico, aseguramos un órgano anatómica y funcionalmente sano. En el área de envejecimiento y longevidad, estamos aplicando lo mismo, lo cual es una revelación. Además, otra empresa llamada Astonishing Labs obtuvo la licencia, donde también trabajamos en esto. Estamos investigando si, durante el envejecimiento, los patrones bioeléctricos normales que mantienen el cuerpo en perfecta coherencia comienzan a difuminarse. Al parecer, se desdibujan con la edad. Así es como se siente. Sí, así es, ¿verdad? Sí. Así que estamos tratando de ver si al restaurar estos patrones podemos mantener órganos sanos.
Así que creo que quiero decir, lo que estás sugiriendo es ese mismo tipo de enfoque para revertir y superar los efectos somáticos del trauma. Creo que es completamente razonable y probablemente lo hagamos en algún momento. Crearemos un sistema modelo y empezaremos. Creo que es totalmente razonable. Me encantaría pasar un poco de tiempo en una especie de ciencia ficción cercana, pintando un panorama de cuando estas herramientas y tecnologías que estás desarrollando se comercialicen, y con la advertencia de que, ya sabes, miniaturizar e implementar tiene su propio conjunto único de desafíos. Pero el avance de la tecnología usualmente nos permite hacer eso en un periodo determinado de tiempo. ¿Puedes imaginar un mundo donde estas herramientas estén disponibles para todos nosotros cuando eso suceda? Sí, así que no puedo imaginar el mundo en el que vamos a vivir porque como todos podemos ver, hay todo tipo de cosas sucediendo que podrían socavar todas las posibilidades. Pero sí puedo imaginar el mundo en el que podríamos vivir y en el que creo que deberíamos vivir. Y puedo resumir todo eso usando el término libertad de encarnación. Así es como lo veo. En algún momento en el futuro, no muy lejano, no lo creo, un par de generaciones como máximo, los estudiantes van a leer sobre nosotros de la misma manera en que nosotros leemos sobre nuestros antepasados, homínidos prehistóricos. Y pensarán, vaya, pisabas una rama afilada, te daba sepsis y morías. ¿Cómo podía la gente vivir así? Un dolor de muelas podía volverte loco. ¿Cómo soportábamos esto? Así que los niños del futuro van a leer sobre nosotros y van a decir, espera, espera, me estás diciendo que esas personas nacieron y simplemente el tipo de cuerpo en el que les tocó nacer, con todas sus limitaciones, susceptibilidades, efectos de nacimiento, lo que sea, cualquier cuerpo, determinado por qué, por rayos cósmicos aleatorios, eso es lo que tiene que decidir qué, y tendrían que quedarse en ese cuerpo toda su vida, simplemente determinados por caprichos. Yo cargo con el trauma de cientos de miles de años en mi ADN. Exactamente, exactamente, ¿verdad? Y no había nada que pudieran hacer al respecto y simplemente les tocaba lo que les tocara. O sea, eso era con lo que tenían que vivir y nadie se aseguraba de que todos pudieran tener la identidad que querían. Nadie ayudó. Correcto, ninguna ayuda. Increíble. Creo que esto se considerará escandaloso y eso es porque el camino hacia la medicina regenerativa, ¿verdad? Lleva a algo llamado un compilador anatómico. ¿Qué es eso? Eso es un dispositivo de comunicación en el que describes, quiero que las células construyan esta cosa que se ve así, y ya sea un órgano sano, o si quieres tentáculos, o visión infrarroja en la parte trasera de tu cabeza, o alguna otra cosa. Solo quiero que mi cuerpo deje de verse como extraño y se deje de atacar. Es una petición pequeña. Una petición pequeña, sí, sí, te entiendo, definitivamente es un problema. Pero cuando logremos comunicar objetivos a grupos de células y que construyan lo que queremos, que es en lo que todos nosotros en la medicina regenerativa estamos trabajando, en la bioingeniería, todos estamos trabajando en eso, el siguiente paso, por supuesto, es decir, bueno, sí, podemos reconstruir el mismo cuerpo que siempre tuviste. Pero quiero decir, ¿sabes por qué nos detendríamos ahí? No es como si eso hubiera sido elegido de acuerdo a nuestros valores, esperanzas y sueños. Es más o menos donde la evolución nos dejó porque a la evolución le gusta lo suficientemente bueno, eso es lo que le gusta a la evolución, y solo lo suficientemente bueno. Y así eventualmente vas a poder tener cualquier forma que quieras. Y ese es el siguiente paso después de poder manejar defectos de nacimiento, lesiones traumáticas, cáncer, enfermedades degenerativas. Después de eso es como sí, pero ¿qué tipo de órganos te gustaría? Porque hay una amplia gama de opciones. Bueno, nos gustaría ser amigos tuyos, eso lo sabemos con certeza, y te vamos a dejar ir. Diré que en 2021 se te citó diciendo que tú, tu esposa y tus hijos vivían con tus padres. ¿Sigue siendo así? Eso sigue siendo así. Me encanta. Gracias, doctor Levin. Apreciamos hablar contigo. Gracias, fue un placer conocerte. Muchas gracias. Gracias a ambos. Esa fue una gran bomba que lancé, que él vive con sus padres. No quería decir que él vive con sus padres, él, su esposa y sus 2 hijos. Este era un artículo escrito sobre él en 2021 y tuve que investigarlo. Todos viven juntos. Ya sabes, solo en muy pequeñas partes del mundo pensamos que ser totalmente independiente y no tener ninguna conexión familiar es una medida de éxito. Creo que es independiente. No, o sea, pero no dependiente. No estoy usando independiente de esa manera. Me refiero a que, sabes, se me olvida, conocí a alguien que estaba en una situación similar y ellos
Él vivía con su padre como un hombre de 50 años. Alguien preguntó, ¿no es raro eso? Y él dijo, sería más raro si yo viviera solo y mi papá viviera solo. O sea, ¿por qué no viviríamos juntos? Y él se está haciendo mayor y yo lo estoy ayudando, ¿qué es más natural que eso? Así que lo que diré, y esto en realidad es una parte interesante de la historia del Dr. Levin, es que él nació en Moscú y él emigró a este país cuando tenía 9 años y era el más joven de su familia. Su madre era pianista de conciertos. El artículo en realidad dice que eventualmente ella se convirtió en una practicante holística. Tenía mucha curiosidad por saber qué era eso. ¿Qué es la práctica holística? No quería preguntar, su padre era programador. Y de niño, la manera en que su padre, como cuando recién llegaron a Estados Unidos, se mudaron a un suburbio de Boston en Massachusetts. Desarmaban televisores para aprender su funcionamiento y luego los armaban de nuevo. Ese fue su entrenamiento temprano, ya sabes, con su padre, sobre cómo satisfacer sus intereses y las cosas que, ya sabes, le interesaban de todas formas. De niño era asmático, según el artículo. Su papá buscó una actividad para que estuviera quieto cuando enfermaba o tenía dificultad para respirar. Es una historia interesante. Y sí, él, su esposa y sus 2 hijos viven con sus padres. Me encanta. Creo, y lo digo con respeto, que a veces sus explicaciones son más confusas que lo que pedí que explicara. Bueno, él lo está viendo desde una variedad de puntos de vista diferentes y es como si se alejara y se alejara para poder explicar el mecanismo. Y también acercándose y acercándose cada vez más. Quiero decir, me encanta esta idea de que no tanto que los chatbots no sean personas reales, sino más bien de qué estamos hablando realmente. Parece el tipo de persona que, como cada palabra, podría tener implicaciones adicionales. Necesita mucha profundización. Tuve que diseccionar una planaria, sé que te lo estás preguntando, como ¿cómo fue diseccionar una planaria? Me lo estaba preguntando y me preguntaba, ¿qué tan lejos están los renacuajos de la experiencia humana? O sea, lo que él ha podido recrear en renacuajos. ¿Qué tan grande es el salto para hacerlo en humanos? ¿Y cómo empiezas a hacer eso? Tú puedes, sabemos que podemos. Podríamos hacerte crecer un nuevo dedo pequeño del pie. ¿Sabes que eso se siente muy personal? En mi clase de taekwondo alguien se rompió el dedo del pie y yo dije que lo cortara, pero los demás decían que no se podía cortar el dedo meñique. Dije que no creo que el mío sea útil, así que nadie lo necesita. Y yo dije, es vestigial. Fue algo, pero ya sabemos, puedes... O sea, odio decirlo, solo porque estos son estudios con animales realmente, ya sabes, son un poco difíciles de comentar. No quiero ser específica, pero sí sabemos que puedes hacer crecer cosas donde quieras ponerlas. Creo que muchas personas están tal vez atrapadas en esta noción del futuro que él describió, donde tenemos una interfaz en nuestro teléfono, abres tu aplicación y dices, vamos, todos los sistemas de órganos principales están ahí, tal vez tu flujo sanguíneo está ahí, todos tus biomarcadores, podrías decir... ¿Dijiste flujo sanguíneo? Por eso no obtienes un título en ciencias por hacer un podcast. O sea, podría haber ¿quieres ver eso? Oh, de repente la sangre no se está moviendo tan rápido desde mis tobillos de regreso hacia arriba y siendo bombeada de vuelta desde las extremidades inferiores de mi cuerpo. Podrías pensar que tu páncreas no funciona como debería. Existe una lista y un punto de control y tal vez deberías enviar algo de estimulación en esa área de mi cuerpo y lo hará más feliz. Necesito cambiar lo que como y podrás monitorearlo en tiempo real. ¿Eso es una locura? No intento bromear. Disculpa si soné arrogante o condescendiente, pero sí, no puedo evitarlo. ¿Eso significa esa cara? Lo que quise decir es que sí, sería increíble. Y el tipo de información, ya sabes, por ejemplo, para quienes tenemos una condición de tiroides, de las cuales hay muchos tipos de tiroides, ¿verdad? Como... Podrías simplemente tocar la app y decir, tiroides, necesitas un poco de reseñalización. Creo que el metabolismo de la glucosa es un muy buen ejemplo. Para las personas que son diabéticas, ya sabes, eso es algo que va a fluctuar durante el día, va a fluctuar antes de una comida, después de una comida, ¿verdad? Ese es el tipo de monitoreo que ves cuando la gente camina con esos dispositivos en la parte trasera del brazo. Personas que no son diabéticas tienen estas cosas y se preguntan cómo lo que están comiendo les está afectando en tiempo real.
Bueno, o sea, también estoy pensando, ya sabes, ¿cuántas veces tomamos una decisión sobre qué comer y solo la basamos en si se me antoja o no? ¿Qué tal si pensamos, tu cuerpo necesita esto? ¿Qué necesita tu cuerpo? Yo comí una manzana mientras... Ya sabes, empezaba mi día hoy y literalmente pensé, sé que se supone que debo comer una proteína para ayudar a ralentizar el metabolismo del azúcar, para no tener un pico, pero realmente no tengo tiempo de agarrar una cucharada de, ya sabes, crema de nuez. ¿Debería tomar un puñado de nueces? Y luego pensé, ya que solo me voy a comer la manzana. Pero quién sabe qué tipo de cosas empiezan a acumular esas microdecisiones en un cuerpo que tiene décadas, como sabes, décadas como medio siglo. Sí, y creo que cuando tienes información en tiempo real así, puedes ver cómo responde realmente mi cuerpo. Tengo una pregunta divertida y como escritora te la hago como experimento. Si estás en una cita, si te atrae a alguien, ¿verdad? ¿Cuál es la información que tu tablero anatómico podría darte? Podría decirte, puede que pienses que esta persona es buena para ti, pero en realidad esta no es una química que debería existir, ¿verdad? Podría analizar sus feromonas. Estás creando un vínculo por trauma. Esto es un vínculo por trauma. Crees que es química, pero solo es un vínculo por trauma. Aléjate, aléjate. Tal vez no lo notes enseguida. Ellos y tú son portadores de fibrosis quística. Si planeas tener hijos biológicos, podrías consultar a un consejero genético antes de una segunda cita. Creo que una vez que tengamos estos ajustes, podrías simplemente encender o apagar el... Será el fin del romance, eso es seguro. Si eres portador de fibrosis quística, podrías regularlo o apagarlo para evitar su transmisión en esta etapa. Ay, Dios mío. ¿Sabes la parte aterradora de lo que él está hablando? Estas alteraciones genéticas son... Que nadie va a morir y el planeta va a estar superpoblado y simplemente se desmoronará. Sí, y si puedes regenerar cualquier órgano, ¿cuál es el límite? Eso digo, viviremos para siempre. También en cuanto al rendimiento atlético, todos tendrán gran capacidad pulmonar y músculos de contracción rápida y lenta. Vas a poder, o sea, puedes hacer estos ajustes. Como él dijo, bueno, ¿por qué solo volverías a crecer lo que ya era suficiente? Quiero un meñique del pie con 3 articulaciones que pueda agarrar cosas. Mira, todos tenemos metas, algunas personas incluso tienen objetivos mayores, por eso compites contra quienes no están alineados. Ahí él dice que entraremos en este estado de exclusión. Él habló de eso con los cyborgs, lo cual se relaciona con nuestra charla con Greg Braden sobre implantar tecnología de inteligencia artificial en el cerebro. Y hemos visto que ya existen empresas que están tratando de implantar una interfaz entre el Internet y nuestros cerebros y hacer que funcione simultáneamente. Si piensas en eso, más el agregado de cambiar los defectos de nacimiento, lo que luego conducirá a aumentar partes del cuerpo, potencialmente a regenerar partes del cuerpo, a regenerar sistemas de órganos que están envejeciendo. Vas hacia una situación donde, si tienes dinero, puedes conseguir los órganos internos que quieras, lo cual es un poco aterrador, porque si no puedes competir, entonces empieza a separarse y tener un sistema de clases múltiples en la humanidad. Bueno, o sea, no, nos encanta deprimir a la gente con un buen cierre. Eso es lo que ya está pasando, en el sentido de que, como tú y yo sabíamos cuando empezamos este podcast, la atención a la salud mental realmente no es accesible para la mayoría de las personas. Es accesible para la élite. El seguro, ¿verdad? Y la manera en que nuestro país ha estructurado el seguro hace que las personas que no pueden pagarlo no tengan acceso al mismo tipo de médicos. ¿Sabes? Es solo que ya existe esta segregación sistémica en la atención que está basada en la situación socioeconómica, pero o derivada de eso, no lo sé. Es como ya sabes, eso es parte del sistema. Nuestra conversación con Michio Kaku va a profundizar aún más en esto, porque la siguiente conversación es cómo la computación cuántica cambia la escala de tiempo en que suceden estos fenómenos. ¿Y aumenta la probabilidad de que todas estas conversaciones se intensifiquen realmente mucho? Hay muchas coincidencias entre esta charla y la que tuvimos con el Dr. Kaku. Fascinante, de verdad es fascinante.
También quiero reconocer el hecho de que, ya sabes, el Dr. Levin es un científico computacional, biólogo y biólogo sintético muy estricto. Ya sabes, muy técnico y detallista. Él sabe más de iones y electrofisiología que casi cualquier persona con la que hayamos hablado o hablaremos. Pero también aprecio su habilidad para hablar sobre algunos de los componentes fantásticos y energéticos. Incluso la manera en que describimos lingüísticamente cómo es interactuar con otros humanos refleja lo que él está estudiando a nivel celular. Disfruté hablar con él en ambos niveles y que pudiera encontrarnos ahí, porque sé que muchos pueden preguntarse cómo se aplican todas estas células. ¿Adivina qué? Es la misma conversación. Él dice que necesita pruebas y buscará los números. También me encantó tu aporte sobre cómo la medicina tradicional china entiende muchas de las interacciones y la comunicación que él está haciendo ahora en el laboratorio. Es un puente fascinante entre mundos. Solo es un dato curioso y divertido. Sabes, Jonathan, ya sabes, en muchos de tus estudios y, bueno, la investigación que has hecho personalmente, tanto de manera experiencial como aprendiendo sobre otras prácticas, conoces a trabajadores de energía que dicen poder mirar tu cuerpo y evaluar lo que está pasando en tus sistemas. Hay personas que son médiums médicos que dirán, voy a mirar tu cuerpo, voy a sentir tu campo de energía, lo que sea que eso signifique, y puedo decir que hay una alteración en tu garganta, ¿verdad? Puedo decir que hay una alteración en tus riñones. Algunas personas dicen tener esta habilidad. Seguro se equivocan mucho, pero también pueden acertar. No lo sé. Sí, quizá no sea como decir, sé que tus niveles de potasio son X, Y y Z. Puede que digan algo como, veo una estancación en el flujo del campo bioeléctrico en esta área que necesita ser ajustada de alguna manera. Pero para profundizar más, ¿cuáles son las reacciones químicas o nutrientes necesarios para liberar eso? El componente emocional es una dinámica fascinante. Correcto, pero la importancia para nuestro podcast y quienes nos escuchan o ven es que existen distintos tipos de inteligencia. Totalmente. Y para mí esto es lo que una mente científica escéptica y abierta aporta. Exactamente lo que el Dr. Levin aporta, porque lo que dice es que hay literalmente diferentes maneras de entender estas cosas y de hablar de ellas. Si quieres cierto tipo de datos, ese es un lenguaje, ¿verdad? Pero para mí eso no descarta que haya personas que puedan hablar lenguajes que no cuantificamos así. Creo que es muy interesante. Todos somos como extraterrestres jugando 3 en línea entre nosotros, juegos separados conectados por unas cuantas interfaces. Y cuando lo ves desde afuera simplemente parece un podcast. It's Maya Bialik's breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two. One fiction, and now she's going